We are going to talk about biological weapons. Biological weapons are toxic materials that are used to intentionally interfere with the biological processes of a host. These substances work to kill or incapacitate the host. Biological weapons may be used to target living organisms such as humans, animals, or vegetation. They may also be used to contaminate non-living substances such as air, water, and soil. Some of them are obtained from pathogenic organisms, usually microbes, but also viruses or any other organism that causes diseases. We can find them in the nature. Some others are artificially manufactured in laboratories. These are the ones which concern us. Let's talk about history for a little. Since ancient times, man has used smoke, gases, vapors, artificial mist to annoy the enemy and induce him to surrender or abandon the sites they occupied in a way of being able to attack the open fire. The first real damage in the airways occurred when sulfur oxide began to be used, which was obtained by the sample open burning sulfur dust. Its vapor were used by both attackers and supporters, but there were no devices to release the gas in the expected direction. It was almost always the wind that stated who was going to be the victim. The first historical example of the use of unbreathable substances was the Peloponnesian War between Sparta and Athens in 431 before Christ. El carbunco o anthrax es primariamente una enfermedad bacteriana de herbívoros. Los humanos y los carnívoros son huéspedes accidentales. El agente infeccioso es el Bacillus anthracis, una bacteria no móvil, gram positiva, encapsulada, formadora de esporas cuando el bacilo no encuentra condiciones para el crecimiento y la reproducción. El bacilo ha desarrollado gran capacidad para resistir condiciones ambientales extremas, por lo cual puede sobrevivir por varias décadas en el medio ambiente. El Bacillus anthracis se transmite a los animales por ingestión, inhalación, heridas contaminadas o a través de la piel intacta. En humanos la forma más común es la zoonótica, que se produce por el contacto directo con animales infectados, o la exposición ocupacional a productos animales contaminados. Las vías de transmisión más frecuentes son la piel lesionada, la inhalación de esporas o la ingestión de las mismas. En los humanos, otra de las formas de infección que se ha desarrollado a raíz de las actividades terroristas en el mundo es la diseminación del bacilo o sus esporas a través de elementos de uso común como paquetes, cartas, elementos de escritorio, etc. Por ejemplo, los actos terroristas ocurridos en Estados Unidos en el año 2001. Se trata de una enfermedad aguda febril caracterizada por varias formas clínicas: la cutánea, la pulmonar y la gastrointestinal, siendo la más frecuente la cutánea. El tiempo de incubación es de 2 a 7 días y la severidad del cuadro depende de varios factores, como la ruta de infección, la nutrición, la situación de salud del paciente y características propias del agente infeccioso. Del 10 al 20% de los casos cutáneos no tratados pueden terminar en muerte, pero adecuadamente la letalidad se reduce ya al 1%. En general, la mortalidad es más alta en los casos gastrointestinales y los pulmonares. La meningitis, en cualquier caso, es una complicación posible de todas las formas de la enfermedad, con una mortalidad cercana al 100%. En la forma cutánea del anclas aparece primero un prurito en la piel expuesta, seguido de una lesión que se vuelve papular, vesicular y en 2 o 6 días puede terminar por ser una escara oscura, negra, hundida. Raras veces hay dolor y de haberlo se debe al edema o a una infección secundaria. Los sitios frecuentes de infección son las extremidades y la cara, principalmente. El carbunco gastrointestinal es inusual y difícil de identificar, excepto cuando se manifiesta en brotes explosivos causados por toxoinfección alimentaria. Por otra parte, los síntomas iniciales del carbunco por inhalación son mínimos e inespecíficos y se asemejan a los de una infección común de las vías respiratorias altas. En el término de 3 a 5 días aparecen los síntomas agudos de insuficiencia respiratoria, signos radiológicos de ensanchamiento del mediastino, fiebre, choque y muy poco después sobreviene la muerte. A continuación voy a hablar de la Clostridium botulinum, que es una bacteria que produce la toxina botulínica, que es causante del botulismo. Esta bacteria es anaerobia, gram positiva y formadora de esporas. Se localiza en el suelo y sedimento acuático y se reproduce en ambientes alcalinos, anaerobios y con escaso contenido de azúcar y sal, lo que explica la baja incidencia de la enfermedad. La espora de la bacteria es muy resistente a agentes químicos y físicos, llegando a soportar temperaturas de hasta 120 grados centígrados, pero en cambio la toxina se inactiva a 85 grados, más o menos. Esta toxina es un veneno muy poderoso y 450 gramos bastarían para matar a toda la población humana. Ingresa al torrente sanguíneo a través de las mucosas, pero no de la piel. El botulismo es una enfermedad que se caracteriza por náuseas, vómitos y parálisis muscular progresiva. Hay 4 formas de contraer la enfermedad:
a través de las comidas, a través de heridas, vía intestinal y la cuarta y última, que es la que más nos importa en este momento, y es la inhalada, que es la más usada en bioterrorismo. Se suele expandir con aerosoles. En esta forma, al cabo de 3 días comienzas a presentar una severa y simétrica parálisis flácida descendente, que si no es tratada acaba con la muerte. Hay 7 tipos de toxina botulínica, que se nombran de la A a la G, siendo la A la más grave. La toxina botulínica es un péptido relativamente termolábil, que está compuesto por una cadena pesada, cadena H, y una liviana, cadena L, unidas por un puente de disulfuro. La cadena ligera se asocia con un átomo de zinc. Vale, la cadena pesada permite la unión específica de la toxina a gangliosidos de la membrana plasmática del terminal nervioso colinérgico presináptico. Posteriormente se produce su endocitosis. Dentro del endosoma se reduce el puente disulfuro y se separan, por lo tanto, ambas cadenas. La cadena pesada forma un poro a través del endosoma, permitiendo el paso de la cadena liviana al citosol. Entonces, una vez dentro de la célula nerviosa, la toxina interfiere con la liberación de la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? La acetilcolina es necesaria para la excitación y contracción del músculo, es un neurotransmisor. La porción activa de la toxina tiene actividad de peptidasa, que es específica para proteínas que forman la estructura de la vesícula sináptica que contiene este neurotransmisor y que están involucradas en su exocitosis. Las 7 toxinas actúan específicamente sobre diferentes dominios de 2 proteínas, esenciales para la exocitosis de acetilcolina. La acción de la toxina previene la exocitosis del neurotransmisor y de esta manera se bloquea el impulso nervioso. Esto produce una parálisis nerviosa que puede provocar fácilmente la muerte por asfixia o graves lesiones neurológicas, por anoxia, al bloquear la función respiratoria. A continuación, voy a hablar de un virus típicamente usado como arma biológica. Este es el virus del ébola. Su nombre proviene del río Ébola en la República del Congo, donde fue identificado por primera vez en 1976 durante una epidemia. Este virus es el causante de la fiebre hemorrágica viral de ébola, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y muy severa que afecta tanto a animales como a seres humanos. El virus se transmite por contacto directo con líquidos corporales infectados como la sangre, la saliva, el sudor, la orina o los vómitos. La causa del caso índice aún es desconocida. El periodo de incubación varía de 2 a 21 días, lo más normal es de 5 a 12. No tiene cura y ningún tratamiento específico. De todas formas, el tratamiento que se utiliza en la actualidad consiste en mantener la vida de la persona mediante métodos de resucitación, es decir, respiración artificial, pero hay que evitar el RCP, pues el virus es contagioso por la saliva y también se consigue controlar las hemorragias en la medida de lo posible. En cuanto a una vacuna, se están realizando investigaciones, pero estas se complican porque aún no se conocen todas las proteínas del virus y porque solo hay 4 laboratorios equipados con tecnología que garantice el más alto nivel de seguridad, conocido como nivel 4, que es necesario para trabajar con este virus. El antiguo biólogo soviético Ken Alibek, en su libro Biohazard, declaraba que la antigua Unión Soviética experimentó con el uso del ébola como arma biológica, llegando a desarrollar una versión modificada genéticamente para incrementar el grado de contagio y letalidad. Pues bien, el virus del ébola tiene un genoma no segmentado de ARN compuesto de 7 genes estructurales y reguladores. Las proteínas estructurales son la VP30, VP35, la GP, que es una glicoproteína, y la VP24. La rápida multiplicación del virus después de la infección se produce por una respuesta inmunológica no efectiva. Y es que las glicoproteínas secretorias no estructurales que se producen en gran cantidad al inicio de la infección se unen a neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos del huésped, inhibiendo su activación. Entonces se piensa que este sería el mecanismo que produce la indefensión del ser humano al virus. Hay una segunda glicoproteína que es de tamaño regular y que es parte del complejo proteico del virus del ébola y tiene la propiedad de adherirse a las células endoteliales, que son aquellas que forman la superficie tubular por la que circula la sangre en los vasos sanguíneos. Entonces el virus es conocido por invadir, replicarse en estas células y destruirlas. Normalmente el organismo se defiende de este virus produciendo interferón, que impide que sea invadido por otros virus mediante la limitación de la maquinaria que produce la replicación de estas células. Pero la proteína VP35 del virus del ébola tiene como propiedad inhibir el interferón.
permitiendo que la replicación continúe y logrando la invasión total del huésped. Por ello, el objetivo declarado de los científicos es conseguir la cura de este virus, que se conseguiría inhibiendo la proteína VP35. Research in laboratories doesn't always move towards good objectives. Biological weapons are very dangerous and they can turn out to be uncontrollable and disastrous for humanity. So, peace and love!